Tic-tac 20. La belleza vende, pero también puede costar la vida. En los últimos años, cada vez más personas buscan cirugías estéticas como si fueran un servicio rápido y barato. Las redes sociales, los filtros y la presión de la moda han generado un mercado enorme de procedimientos estéticos. Pero lo que muchos no saben es que detrás de las promociones mágicas, los descuentos irresistibles y las clínicas improvisadas se esconde un problema grave: el intrusismo en la cirugía plástica. Personas sin la preparación adecuada, incluso sin título de medicina, ponen en riesgo la salud, el bienestar y hasta la vida de quienes solo buscan sentirse mejor consigo mismo. Hoy hablaremos de cómo este fenómeno se ha convertido en una amenaza silenciosa y por qué debemos estar atentos. Y en esta ocasión, un gran amigo, profesional, un brother, Fernando Silva, que nos está acompañando y es muy grata la presencia de él. Le tenemos aquí para conversar de estos mamarrachos, de cierta manera, porque les hace quedar mal al gremio y lamentablemente cobran vidas. Fernando, bienvenido. Saludos, gusto. Gracias, buenas tardes. Puñito, ¿cómo Gracias estás? la invitación a ustedes. Bueno, es un tema bastante complejo y a la vez delicado, ¿no? Porque como bien decía Eri en la introducción, se trata de vidas humanas, no es que estamos tratando con objetos ni con, digamos, incluso ni siquiera animales, ¿no? Se está tratando con personas, con vidas humanas, que justamente buscan verse mejor y sentirse mejor, pero desgraciadamente caen en sitios no adecuados, en sitios no certificados o con personas no calificadas. Totalmente. Fer, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Para mí siempre es un placer tener invitados de este nivel. Me gustaría, Fer, que te presentes con la gente quién eres, qué haces y para que tengan también un contexto de quién viene el desarrollo de este tema, porque obviamente no estamos hablando con gente cualquiera, sino con gente que tiene un conocimiento detrás y bueno, en este caso pues va a ser su propia introducción. Como título tengo primero doctor en medicina y cirugía por la Universidad Central del Ecuador. Luego tengo un entrenamiento de cirugía general de 5 años y posteriormente la especialidad de cirugía plástica de 4 años. En cirugía plástica, reconstructiva y estética en la Universidad de Guayaquil, en la Católica de Guayaquil. Qué chévere. Actualmente soy miembro de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos y trabajo privadamente. Tengo una clínica en donde ejerzo mi profesión. Qué chévere. ¿Qué tipo de procedimientos realizas actualmente en tu clínica y dónde la gente puede encontrarte o contactarte? En la parte privada, justamente si te pones a hablar de un porcentaje, el 60 o el 70% de procedimientos son de tipo estético, son de cirugía estética. Okay. Y el resto hablamos de cirugía reconstructiva, como accidentes, malformaciones, quemados, etcétera, ¿no? Respiración. Sí, también cirugías funcionales, ¿no? Pero ese es el porcentaje en la parte privada. Ya, genial. ¿Y dónde te pueden ubicar? Tengo una clínica en Ficoa, en los Albaricoques y los Toctes, se llama Hospidia. Sí, que estamos ahí a las órdenes. ¿Algún contacto tal vez? Claro, 0999-296666 o mi celular personal 0995-567738. Genial, chéverísimo. Pues bien, como ven, estamos con una persona con un conocimiento vasto. Entonces, de esta manera vamos a desarrollar este tema del intrusismo en el tema de la medicina, la cirugía plástica, ¿no? El intrusismo, en este caso, ocurre cuando alguien que no tiene la especialidad médica ni los años de residencia requeridos se hace pasar por cirujano plástico para realizar operaciones estéticas. A veces se trata de médicos de otras ramas como ginecología o medicina general que intentan reinventarse ofreciendo procedimientos para que los que no están preparados y en casos externos son personas sin título alguno que operan en consultorios clandestinos. Esto no es solo una falta de ética, es un delito penal en muchos países, porque la cirugía plástica involucra riesgos vitales que solo un especialista entrenado puede manejar. Hay que tener en cuenta que en España ejercer la medicina sin habilitación oficial puede implicar hasta 5 años de cárcel y sanciones económicas fuertes. Fer, ¿qué casos tú conoces dentro de? Háblanos un poquito del intrusismo aquí dentro del país. ¿Qué has sabido? Este fenómeno empezó hace mucho tiempo, hace muchos años. Empezaron médicos de otras especialidades o médicos generales
a echarle la mano, ¿no? Como que, bueno, hago una lipo pequeñita, hago un relleno, hago una aplicación de Botox y luego poco a poco van como que queriendo hacer cosas más grandes, más complejas, ¿no? Lamentablemente vienen las complicaciones, hay pacientes que se infectan, pacientes que incluso les ha costado la vida porque no se lo realiza bajo las normas que se les debe hacer. Claro, claro. O por un personal calificado. Ten en cuenta que todo procedimiento, incluso en manos de un experto, tiene cierto porcentaje de complicaciones. Pero justamente ahí viene la capacidad del profesional de saber resolver esta complicación, estar preparado para eso. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Operan en sitios clandestinos, operan en consultorios, entonces lógicamente no les va a ir tan bien, ¿no? Claro que sí, pero ¿y dentro de aquí de la provincia se han escuchado casos de estos? Mira, aquí hay bastantísimo, ¿no? Aquí tenemos desde los cosmetólogos, ¿ya? Que igualmente ahora hacen ya procedimientos invasivos, que rejuvenecimiento, que botox, que rellenos, lipos localizadas, las famosas melas, que se hacen en centros estéticos, ¿no? Entonces sí, o sea, es un problema sanitario grande en la provincia incluso. Pero esto no tiene regulación. El tema es que la ley no está clara en este sentido porque al no ser ellos profesionales médicos, la ley de mala praxis no aplica para ellos. Ve. Wow. Interesante. Pero entonces, ¿por qué ellos desarrollan esto? ¿Dónde aprenden o por qué se les permite? Ahí sí podríamos decir cursos clandestinos. O sea, aquí hay dos cosas igual. No creo que clandestino el curso, ¿no? Sí, o sea, hay dos cuestiones. A veces ven un video por ahí en YouTube y se lanzan al ruedo. Y la otra es que hay profesionales que ofrecen estos cursos. Ya. Si tú ves en redes sociales, hay cursos en Colombia, hay cursos en Brasil, cursos de 2, de 3 meses, en donde ellos por un sentido netamente económico no les importa enseñar a una persona que no sea ni cirujano, peor sea médico, ¿no? Wow. Es fuerte. Es fuerte. Es terrible. Pero bueno, ahí viene la parte de la consecuencia para los pacientes. ¿Cómo alguien se somete a una cirugía con un intruso? Las consecuencias pueden ser devastadoras. No hablamos de un mal resultado estético solamente. Las complicaciones incluyen infecciones graves, necrosis de tejidos, pérdida de sensibilidad, embolias pulmonares, deformaciones permanentes e incluso la muerte. A menudo los pacientes terminan en hospitales públicos intentando reparar daños que en muchos casos son irreversibles. Además del dolor físico, está el impacto emocional y psicológico. Depresión baja, autoestima, desconfianza hacia la medicina en general. El costo económico también es enorme, porque una cirugía correctiva suele ser mucho más cara y compleja que el procedimiento original. Un estudio en Brasil reveló que el 20% de las complicaciones graves en cirugías plásticas estaban relacionadas con procedimientos realizados por personas no certificadas. Mi querido Fer, ¿qué? Sí, o sea, este es un fenómeno aéreo a nivel mundial. Pasa en todo lado, pasa en los Estados Unidos, pasa en Brasil, pasa en Colombia. Pasa en TNT. Sí, ocurre. Lamentablemente ocurre en todo lado. Así es. Como te digo, este fenómeno se viene dando ya hace muchos años, en donde las personas por un fin económico es que empiezan a hacer estos procedimientos, ¿no? Y por otro lado también la culpa también la tiene el paciente porque no investiga bien, no se empapa bien del profesional que le va a operar, cómo le va a operar. Entonces justamente ahí vienen los problemas, ¿no? Lo que decía Eri en Brasil, o sea, un sitio donde que la cirugía plástica es el pan de todos los días. Así es. Incluso ahí tenemos personas no capacitadas que se ponen a hacer estos procedimientos, ¿no? En las favelas, loco, cacha, ahí metiendo cuchillo. Y por ejemplo, en este caso vemos que el tema, se me fue el término, pero psicológicamente la persona termina devastado, ¿no? ¿Te ha tocado corregir errores de estos de otra gente? Eso. O sea, mira, tuve una paciente que es la que más me ha llamado la atención, que la amiga era cosmetóloga y fue para que le haga un relleno de ácido hialurónico. Dios. La paciente la señora al día siguiente tenía toda la cara deforme y cuando se acercó donde la amiga le dijo, oye, estoy así, ¿qué es lo que pasa? Ay, es que me equivoqué y te puse parafina. No. Sí, la señora estaba completamente deforme. Quiso suicidarse varias veces porque es algo que no puedes retirar de los tejidos. No digas, ya. Entonces, sí, o sea, en el sentido psicológico también es devastador para estos pacientes. Claro que porque sí. Quieren verse mejor, pero sucede lo contrario, ¿no? Van y encuentran deformidad. Así es. O, por ejemplo, lo que pasaba en un tiempo, ¿no? La gente que quería engrosar músculos o el tema de los senos y les inyectaban aceite de comida. Sí, por lo general es aceite, silicón de ventana.
la parafina. Sí, güey. Sí, Ya. eso es lo que ocupan para hacer estos rellenos, estos. Ok, pero ¿qué? Yo quiero entender una cosa. ¿Qué tiene la cabeza, la gente en la cabeza cuando va a hacer todo este procedimiento? Porque uno entiende, ¿no? Por ejemplo, lo que acabas de decir ahora mismo, se inyecta silicona de ventana. Loco, esa vaina, desde que te toca ya sabes que es una vaina que te va a comer por dentro, ¿no? Sí, o sea, mira, aquí el problema es, por un lado, el tema económico. ¿Ya? Por decirte, una cirugía de aumento de glúteos con implantes, digamos, de marca, certificados de una clínica y todo, está entre los $3,000 y $4,000. Pero si vas tú a un centro estético, te ofrecen por $700. Entonces el paciente dice, no, $700. Claro. Me hago. Totalmente. Mucha, pero Es fuerte. es o fuerte, sea, loco. ajá. O sea, y se me quedó lo de esta señora. O sea, tú pudiste hacer algo con ella. O sea, Ajá. Lo único que podías es bajarle la inflamación, porque extraerle es difícil, o sea, no, es Wow. imposible. O sea, la señora ahora mismo vive con la deformidad. Sí, como te digo, intentó matarse creo que 2 o 3 veces. Sí, fue devastador para esta. ¿Y esta la señora. demanda para la otra? Porque debe haber habido, ¿no? Es No que hay demanda decirle porque- así, pues, o sea, me equivoqué de frasco, Ajá. loco. O sea, Porque viene el tema de lo que comentabas al inicio, ¿no? Que no hay la ley que le... O sea, Claro. Lo que ahí se vacía. lo que se digamos escuda esta gente es que no, yo no soy médico y ella me pidió que le ponga. wow. Entonces, claro, la culpa es por no haber averiguado que yo no soy médico. Claro que sí, es fuerte. Qué bestia. Y ahí vemos el tema, ¿no? El impacto en los cirujanos plásticos certificados. Los profesionales formados sufren un fuerte desgaste por el intrusismo. Primero, porque deben asumir la tarea de reparar los desastres causados por otros, lo cual no siempre es posible. Segundo, porque la confianza del público hacia la cirugía plástica se ve afectada. Mucha gente generaliza y culpa a toda la especialidad. Esto desprestigia el trabajo de quienes sí cumplen con la exigente formación de una carrera de medicina de al menos 5 o 6 años, seguida de 3 a 5 años de especialización, como en este caso Fer, que nos había comentado al inicio, y práctica hospitalaria intensiva. Hablamos de entre 10 a 12 años de estudio y entrenamiento antes de poder operar de manera segura. El intrusismo no es solo un problema de salud, también es una injusticia para los médicos que se han invertido años de su vida en prepararse. La American Board of Plastic Surgery en Estados Unidos exige más de 8,000 horas de formación práctica antes de otorgar la certificación oficial. Fer, vienes estudiando de mucho, ¿no? Muchos años. Ahora, ¿cuál es tu punto de vista desde la parte ya profesional? O sea, ¿qué opinas vos de toda esta gente que está prácticamente dañando, ¿no? Se están dañando la Así integridad de gente. O sea, lo que tú decías hace un rato, el tema es que la gente no dices que me operé o me hizo el procedimiento una persona que no es cirujano plástico. Ujú. La gente le relaciona con cirugía plástica. Entonces empieza el desprestigio porque si a ti te va mal y algún amigo o conocido tuyo o familiar quiere hacerse el procedimiento, tú le dices, no te hagas porque a mí me fue mal. Pero claro, o sea, ¿qué es lo que pasa? Le fue mal porque no fue donde una persona Un profesional, certificada, ¿no? Ajá, Sí, entonces esto causa primero un desprestigio a la especialidad. total. Sí, porque le relacionan enseguida con la cirugía plástica, ¿no? Entonces te dicen, no te hagas, no te operes, a mí me fue mal. Y desde ahí, primero le causa daño al paciente y luego a los especialistas en esto. Ujú. o sea, en esa parte, o sea, por Pedro paga Juan, loco. Exactamente. Prácticamente por Pedro paga Juan. Y los falsos títulos, loco. Ujú. O sea, todo eso que te acaba completamente. Y no basta, o sea, con certificados y algo, ¿no? Pero ahí sí yo creo que es muy importante cuando vos te pones a proformar, de cierto modo. O sea, como dice Fernando, de 700 a $2,000, o sea, está para un poco de lógica. Es tu cuerpo. Sí, yo creo también que en el hecho de lo que mencionabas hace un momento, el nivel económico sí influye, pero también creo que es el tema cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, como dicen, aunque el mono vista de seda, mono se queda, ¿no? Entonces puedes tener la misma cantidad, o sea, mucho dinero, pero al final el nivel de conocimiento creo que también afecta en esta parte. Es que también aquí hay otro factor importante, ¿no? La publicidad engañosa. Tú ves en redes sociales, te publican maravillas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Claro, la foto está hecha Photoshop o el paciente del post es otro paciente completamente distinto y eso es lo que la gente muchas veces deja llevar. Se deja llevar. Ajá. Entonces, cuando ven que el resultado no fue el que le ofrecieron, hasta ahí llegan, ¿no? Claro. Increíble. Pero, ¿por qué las personas caen en manos de intrusos? La razón principal es la combinación de precios bajos y publicidad engañosa.
Muchos pacientes son atraídos por promociones irresistibles en redes sociales, lipo por la mitad de precio o implantes en 2 cuotas. Otro factor es la falta de información. La mayoría de personas no saben cómo verificar si un cirujano está certificado y creen que una bata blanca, un consultorio bonito o un perfil de Instagram con miles de seguidores es suficiente garantía. Además, existe presión social. Quienes sienten urgencia por cambiar su apariencia buscan soluciones rápidas sin analizar los riesgos. La desesperación por verse bien hace que la gente confíe en lugares que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad. En México, 6 de cada 10 pacientes reconocieron no saber cómo comprobar si un médico pertenece a la sociedad de cirugía plástica, lo que facilita el engaño. Ahí sí, algo que ahí métele caña, o sea, métele cizaña. ¿Cómo saber? O sea, mira, primero tienes aquí el Cenecit, en donde tú pones los 2 apellidos del profesional y tienes toda la historia de este profesional. Si es médico, si es cirujano plástico, qué formación tiene, cuántos años tuvo de formación. Segundo, que este profesional pertenezca, en este caso aquí en Ecuador, a la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica. Porque este es el único aval que tenemos los cirujanos que nos respalda a quienes hemos tenido un entrenamiento oficial y una formación adecuada. Es, digamos, fácil entrar al internet, poner los 2 apellidos y te va a salir la formación, si es que es médico y qué formación tiene. ¿Y cómo, o sea, en esa parte ahí no te cacho, cómo saber que estás dentro de la sociedad? Igualmente, en la página de la Sociedad Ecuatoriana, secpre.com, tú colocas el apellido y te sale si es miembro o no. Ya. Y cuando tú vas a la consulta con el profesional, exigirle que te enseñe el título, que te enseñe el certificado de Secpre y que está avalado y está, digamos, reconocido acá en el país. Hijo de madre. Sí, y aún así yo creo que es bastante complicado, ¿no? Porque... loco, ahora tú vas a un centro de diseño, te hacen un título bien hechito y hasta yo creo mejor que hasta que el original, loco. terminas cayendo de igual manera, ¿no? O sea, cuando alguien quiere engañar, te engaña sin... Y mira lo que es más grave, ¿no? Ajá. Hay universidades que te avalan cursos de 2 y 3 meses. Ya. Sí, imagínate, claro, o sea, ni el diplomado. No, pues, o sea, entrar al internet no es difícil. Entrar y meter los 2 apellidos, los 2 nombres, no es difícil. Te estás ahorrando, creo que un montón de problemas y que venga algo, sí, como dicen, el regalo chileno, algo dicho así, que te vaya a y pasar claro, algo. Y también el hecho de que, a ver, voy a jugar con mi cuerpo, ¿no? Ya no es el tema monetario. Suena a jugar. Voy a jugar con mi salud, entonces no voy a poner mi cuerpo en manos de cualquiera. Entonces yo creo que si esperé años para decidir que voy a hacerme un retoque en el cuerpo, puedo esperar unos días más o hasta un mesito más por saber o hasta averiguar completamente si la persona es apta o no para trabajar en mi cuerpo. Claro, o sea, ten en cuenta que esta cirugía no es algo de emergencia. Exactamente. La cirugía estética no es de emergencia, es una cirugía planificada en donde justamente antes tienes que hacerle exámenes al paciente, prepararle al paciente para la cirugía y saber que ese paciente está en condiciones de entrar a un quirófano. Así es. Porque por lo general también son pacientes sanos. Entonces, claro, si tú te tomas un mes más de 1 o 2 años que has estado pensando en hacerlo, no es nada, ¿no? Así es. Y ahí está, yo creo que por eso mismo es que por culpa de esta gente, perdón la palabra, pero pendeja, es que les dicen matasanos, ¿no? O sea, qué vaina. De cierto modo, loco. O sea, sin querer dañan al gremio. Totalmente. Es que también si tú te pones a ver ahí los famosos combos, ¿no? Que si hoy día usted separa la cirugía, le bajamos el 20, el 30% o lo que sea, ¿no? Y hacen estas jornadas, de cirugías en donde se operan 10, 12, 14 pacientes en un día. Jesús. ¿Qué? Jesús, es que el combo, más, claro, y es más el tema comercial antes que realmente tener en cuenta a la persona, ¿no? Pero antes de que sigas, hijito, y Fer, ayúdame con esta parte. Lógicamente, antes de una cirugía de este calibre, podríamos decir, lógicamente hay que hacerle estudios, hay que hacerles exámenes, si pueden o no pueden. Yo creo, o sea, considero, hasta, no sé, corrígeme, hasta exámenes psicológicos, creo yo. Porque puede ser traumante o no sé, o sea, desházname en esa parte. Claro, mira, por la parte, digamos, física, el estado de salud de la persona, vienen exámenes prequirúrgicos, un electrocardiograma, una valoración general, pero la otra también tú tienes que ver las expectativas del paciente, porque justamente hay pacientes que
tienen cierto grado de dismorfía, es decir, no se van a ver nunca bien. Así es. Entonces, si en ellos es necesaria una valoración psicológica, o qué es lo peor, que a veces ese paciente está pasando por alguna situación, digamos, de depresión o de ansiedad, y piensa en la cirugía como una cura a su depresión, a su ansiedad, y no es así. Luego eso se va a agudizar más, porque el mismo estrés quirúrgico, el mismo trauma quirúrgico, los moretones luego de la cirugía, no es que se operó hoy día y mañana ya se ve el resultado final. Toma un tiempo, ¿no? Entonces sí, a veces el paciente que no está psicológicamente bien no debe entrar a un quirófano. Claro. Por eso uno que ya vino feo, mejor se queda feo. Los titulares de prensa sobran. Muertes tras liposucciones en consultorios clandestinos, personas con el rostro desfigurado por inyecciones de silicona industrial, pacientes en coma por operaciones sin anestesiología certificado. En varios países de Latinoamérica y Europa se han destapado redes de clínicas ilegales que funcionaban en casas o espacios sin condiciones de higiene ni personal calificado. Estas historias muestran que no se trata de exageraciones, sino de un problema real y frecuente. El drama no solo está en las estadísticas, sino en las vidas destrozadas de familias enteras. En República Dominicana, al menos 12 mujeres fallecieron entre 2018 y 2022 tras cirugías de estética realizadas por personas sin la especialidad. Este país en especial, yo creo que es la mata de las cirugías, ¿no? No sé si tienes en cuenta. ¿Tienes algún dato por ejemplo, de cuánta gente, justo a lo que quieres llegar, Randy? Porque, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando yo vivía allá, en Estados Unidos bajaban full gente y les veía bajadas así, caminando así como momias. O sea, el problema aquí de nuestro país, como te digo, es que no tenemos una ley clara. Entonces, al no haber la ley clara, no se registran muchas de este tipo de personas que fallecen en el quirófano. Ya. No se puede tener, como decir, una estadística real, porque ¿qué es lo que hace? Bueno, no se operó con un cirujano plástico, se operó en un sitio clandestino, luego no tienen a quién reclamar. Ajá. Entonces esto queda fuera de un registro. La otra cuestión, si tú tuvieras que operarte del corazón, tú tuvieras que hacerte una cirugía, qué sé yo, de la vesícula, no te vas a operar en un consultorio. Claro, peor aún con anestesia local. Lo que acababas de decir, hay problemas de que, le voy a hacer una lipo con anestesia local, inyectan demasiado anestésico local que el paciente se, digamos, intoxica, hace paro cardíaco y hasta ahí llega. Dios mío. Y yo me acuerdo, igual, creo que Guayaquil tuvo, ¿no? Hace no mucho, unos cuantos casos de estos, de clínicas clandestinas que se destaparon así de golpe, ¿no? Justamente hay un señor que cada vez que pasa algún accidente le cambia el nombre a la firma. Antes era la Mauricio, luego la dama de la cirugía y cosas así, ¿no? Yeah. Que digamos, sí, o sea, sigue teniendo problemas, sigue teniendo demandas, pero sigue ahí, ¿no? Pero cambiando el nombre ya se escuda. Sigue con la... Es que ahí lamentablemente, como dice Fernando, no hay una ley. No hay una ley que justamente proteja como al profesional y al paciente. Y bueno, ahí viene la parte de cómo prevenir y educar al paciente. La prevención comienza con la información. Todo paciente tiene derecho a exigir credenciales, como lo hemos mencionado, y comprobar que el cirujano, facilito, métase y vea si tiene todos estos certificados. Es clave acudir solo a clínicas certificadas, como lo tiene Fernando, por el Ministerio de Salud del país y desconfiar de precios demasiado bajos, porque una cirugía estética segura nunca será barata. También se requiere un trabajo colectivo, más campañas de concientización, denuncias públicas de prácticas ilegales y leyes más estrictas para sancionar a quienes juegan con la vida de las personas. La educación del paciente es la mejor herramienta contra el intrusismo. Desde 2018 en Colombia es obligatorio que todas las cirugías estéticas se realicen únicamente en clínicas habilitadas por el Ministerio de Salud, con sanciones fuertes a quienes incumplen. En este caso, Fer, cuéntanos un poquito de tu clínica, justamente, haces todos los procedimientos con el personal profesional, con todas las garantías, justamente con todos los certificados avalizados por el Ministerio de Salud. O sea, ¿cómo demostrar esto al paciente, de generar ese grado de confianza? Bueno, Eri, o sea, para que tú obtengas primero un permiso de funcionamiento, tienes que cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? Más aún si es un centro quirúrgico, debe tener, digamos, todo disponible a mano en caso de que haya una complicación, en caso de que el paciente necesite un soporte ventilatorio. La clínica en este caso tiene que contar con todo eso. En este caso sí tenemos un organismo que regula esto, que es el ACES, el Ministerio de Salud, en donde debes cumplir con todas las normas, ¿no?
desde las fundas rojas para la basura contaminada, la funda roja, la funda verde, la funda negra, hasta todo, como te digo, incluso si necesitas un soporte ventilatorio. Cuando tú tienes ese permiso de funcionamiento, tiene que estar exhibido. Esa es la forma en la que el paciente se puede, digamos, asegurar de que va a ser intervenido en un sitio que cumple con todas estas normas y requisitos. Segundo, como te digo, desconfía mucho cuando te ofrecen estos combos, estas promociones, el 2x1, el 3x1, que con la guaflera le damos la batidora. Sí, buenazo. Entonces, esa es otra forma de darse cuenta, ¿no? Del precio, como hablábamos, claro. El precio te va a decir mucho. Y lógicamente claro. la preconsulta, ¿no? Sí. Y cuando hablas con el profesional de una manera, yo creo que te genere esa confianza. Porque hay veces que sí te das cuenta del mamarracho o que no tiene ni idea o que trata de empujarte a que caigas en la cirugía. Entonces, yo creo que esa también... Claro, o sea, ten en cuenta, ¿no? Por decirte un ejemplo, cuando hay pacientes que quieren hacerse un aumento de mamas, implantes mamarios hay de todas las marcas. ¿Sí? Es lo mismo como yo le comparo con un auto, ¿no? Pero es algo que va a estar dentro de tu cuerpo. El auto, claro. Por último, vas y lo devuelves. Claro. En los implantes, en lo que entra en tu cuerpo, no. Entonces, desde ahí hay una variedad de precio. ¿Sí? Si quieres ponerte unos implantes buenos, tienen un valor, lógicamente más caro, pero no vas a tener problemas a la larga con tu salud ni con tu resultado estético. Es la otra cuestión. Como te decía, toda cirugía implica que esté el médico anestesiólogo mientras te están operando hasta que termines la cirugía, los mismos anestésicos, el personal que sea calificado, que sean personas tituladas. Entonces todo eso representa un costo, ¿no? No lo puedes, si quieres minimizar eso, lógicamente te tocará hacerlo en un consultorio. Hay gente que rehúsa las suturas, rehúsa los guantes y de esa forma pueden bajar el precio, ¿no? Qué fuerte, en verdad, qué fuerte. Ahora, y por último, para ya ir cerrando, Fer, ¿qué le sugieres a la...? Porque por lo general estos casos estéticos son más, entiendo que son más en mujeres, ¿no? Se da más en mujeres. ¿Qué les sugieres? Ya hemos hablado sobre el tema de que se aseguren bien sobre el sitio donde van a hacerse, sobre el médico que les va a tratar, pero en sí, sobre él como persona, ¿es obligatorio no hacerse este tipo de tratamientos? ¿Cuál es la sugerencia? Tú como médico le dices, o sea, preferible no se haga o está bien, hágase. Sí, como te decía, también mucho depende primero del estado general del paciente. Si está en condiciones, si está psicológicamente bien, correcto, adelante, ¿no? Y si no, espere o por decirte, es un paciente anémico, con alguna infección oculta, que no se le puede entrar al quirófano, es mejor esperar. Ya. Entonces, pero bueno, lógicamente ahí viene tu parte profesional, donde le dices al paciente, no, esperemos un momento, hay que corregir esto, o necesito un tratamiento antes de. Ya. Hubo un último caso con una paciente que estuvo sentada en mi consulta, quería operarse la nariz, ya la había operado ya una sobrina de ella. Lamentablemente parece que el costo no le gustó y al mes apareció empapelado el Facebook de una clínica odontológica en donde se les murió la paciente. ¡Hijo de madre! ¡Wow! Es fuerte. Ajá. Fuerte. Pero bueno, para vamos ir cerrando ya los 20 La cirugía minutos. plástica no es un lujo superficial, es un procedimiento médico serio que puede transformar vidas para bien o destruirlas en segundos si cae en manos equivocadas. El intrusismo no solo roba dinero, roba salud, confianza y hasta sueños. Antes de dejarnos llevar por una oferta o una promesa de resultados rápidos, hagamos la pregunta más importante: ¿quién está detrás del bisturí? Porque la belleza se busca, pero la vida no tiene reemplazo. Señores, esto ha sido El peligro del intrusismo en la cirugía plástica. Fer, mil gracias por estar aquí, por tus palabras, por todo el conocimiento que nos has brindado aquí, sobre todo a la gente que nos ve. En verdad es bastante útil y pues nada, simplemente gracias. No, a ustedes muchas gracias y esperemos haya una pronta. Claro, una próxima. Claro. Historias, loco. Historias. Yo creo que ahorita yo me quedé con lo que sí le hizo, pero con drama, loco. Esto así. Yo creo que temas en Sí, tu área sí, hay muchos, o sea que sí, ojalá sí. Y sí, siempre tenemos planeado con todos hacer una segunda parte, así que esta es tu casa, pues y bienvenido. Muchas Fer. gracias. Ya sabe. Ajá. Entonces, nos vemos en un próximo episodio. Gracias, señor. Adiós.